Buenos días, amigos de Objetiva Comunicación Creativa. Bienvenidos a este su espacio de información y análisis para usted, el ciudadano de la calle. Y como todas las semanas tenemos un invitado de superlujo, ustedes lo recordarán. Hace algunas semanas estuvo con nosotros el doctor Noé Cuervo. Él es especialista en seguridad nacional y en ese tiempo hablábamos acerca de la seguridad nacional y la seguridad pública, un tema que sigue siendo vigente en estos momentos. Sin embargo, hoy el doctor especialista en temas de seguridad del Estado y bueno, entre otros de sus atributos, tiene una maestría en ajedrez, que eso también es importante porque él se desenvuelve en este tipo de las estrategias. Bueno, él aparte tiene varios diplomados, otras maestrías en administración, etcétera. Es un hombre muy preparado y aparte es el CEO de una empresa que se llama Cuervo Consultores. Al final vamos a hablar de esta empresa, a qué se dedica y qué importancia tiene para usted, el ciudadano de la calle, y cuándo puede recurrir a esta consultoría, a este despacho. Bienvenido, Noé, nuevamente a este tu espacio. Y hoy el tema por el que te estamos molestando es: actualmente México pasa por una enorme crisis migratoria, no solo por las caravanas de los migrantes centroamericanos y haitianos o caribeños, sino por el problema que hay en nuestra frontera norte con el programa Quédate en México, que es que los extranjeros que alcanzaron a pasar a Estados Unidos, mientras se decide si los acepta o no Estados Unidos, no los regresa, y aquí tienen que esperar meses a que Estados Unidos diga que sí o que no. Si dice que sí, bueno, ingresan a Estados Unidos, pero los que no, o se tienen que quedar en México o se tienen que regresar a su país de origen. ¿Qué pasa con la seguridad nacional para nuestro país? Mira, primero habría que ubicar en dónde se encuentra el fenómeno de la migración ilegal. En las teorías de seguridad del Estado existen 5 dimensiones de seguridad, un pentágono, y es seguridad nacional, seguridad interior, seguridad pública, seguridad privada y ciberseguridad, ¿no? Eso sería el concepto de seguridad del Estado. Efectivamente, el fenómeno de la migración ilegal se ubica en la dimensión de seguridad nacional, como uno de los antagonismos que en la actualidad está siendo muy grave. Recordemos que los antagonismos hay amenazas que tienen la naturaleza de identificar el actor que quiere producir el daño, la intención y que tiene la capacidad para hacerlo. Así ubicamos una amenaza. Sin embargo, los riesgos en las teorías de seguridad del Estado son aquellos antagonismos que, aunque tienen la capacidad de causar un daño, no se identifica un actor en especial y mucho menos una intención. En este caso, la migración ilegal cae en ese rubro de riesgo a la seguridad nacional. No hay un actor que esté organizando este tema, ni hay en sí mismo una intención de causarnos daño. Sin embargo, existe el riesgo real de causar un daño a los intereses nacionales de nuestro país y de cualquier país. O sea, la migración ilegal se ha ubicado como un riesgo a la seguridad nacional por diferentes factores. Para empezar, el no tener un control de qué ciudadanos de otras naciones ingresan a un estado. Bueno, se corre el riesgo de que venga gente con antecedentes penales, gente que se dedique a actividades delincuenciales y que agravan las crisis de seguridad de cualquier estado. Si lo trasladamos a nuestro país, imagínate con la enorme crisis de seguridad pública que se tiene en México, que estén ingresando gente con antecedentes de esta naturaleza, pues únicamente sirve como agravante o detonador. El segundo punto en esta coyuntura es que este tipo de riesgos conllevan crisis que pueden ser desde el punto de vista sanitario, en este caso, y económico. En particular, en este momento, el ingreso de ciudadanos sin control que puedan ser portadores de COVID puede generar un aumento en la crisis sanitaria que estamos viviendo y que está viviendo todo el mundo, ¿no? Eso hay que tomarlo en consideración. Y por último,
creo yo que es importante identificar el riesgo de incrustarse dentro de una crisis económica que en estos momentos podría estarse incubando por las situaciones reales del propio COVID que han pegado no nada más a la salud pública, sino a la economía, y también por este proceso de inflación mundial que puede degenerar en una crisis económica agravada por una situación de ingreso de ciudadanos que no son de nuestro país y que aparte tampoco desean quedarse en México ni integrarse en México. O sea, las migraciones per se siempre han sido beneficiosas para los estados cuando estas son controladas y dirigidas. Los Estados Unidos se construyeron con base en una migración. En nuestro país, en la época previa a la Segunda Guerra Mundial, el general Lázaro Cárdenas apoyó a los republicanos españoles, los cuales ingresaron a partir de una migración importante, controlada y dirigida, que vinieron a fortalecer la propia identidad nacional del Estado mexicano. Incluso recordemos que el Colegio de México tiene su origen en exiliados españoles que se integraron. En la época del golpe de Estado de Salvador Allende, en el 73, con Luis Echeverría, también hubo una migración importante de la intelectualidad chilena que fortaleció a nuestro país. Pero todas estas migraciones han sido controladas, han sido dirigidas, cuidadas. Sin embargo, a diferencia, cuando encontramos el fenómeno de la migración ilegal, que nada más pretende utilizar a nuestro país como un corredor de tránsito, los ciudadanos de Centroamérica, que vienen de la India, de Nepal, incluso de Cuba, no están recorriendo México con la intención de integrarse a la sociedad ni de aportar. Sé que puede sonar frío y puede ser objeto de muchas críticas, pero la intención que hemos observado de estos ciudadanos extranjeros es que pretenden únicamente utilizar nuestro país como corredor que los lleve hacia los Estados Unidos, con sus muy respetables y mínimas excepciones, ¿no? Que en todo movimiento los hay. Sin embargo, el fenómeno se agrava porque los Estados Unidos están actuando muy apegados a su ley de manera muy severa y los están, como bien lo mencionaste al principio, dejando en nuestro país. Y aquí en nuestro país ya están apareciendo imágenes similares a campamentos de extranjeros, no voy a decir refugiados porque no tienen ese carácter internacional, pero son campamentos de extranjeros que están construyendo su propio gueto. Mantienen ellos ahí de manera muy sólida su unión, evitan la integración y están en espera de una decisión del gobierno americano, que como bien lo mencionas tú, ¿qué va a ocurrir cuando el 50% de estos ciudadanos extranjeros no le autoricen el acceso hacia los Estados Unidos? Seguramente van una tercera parte a engrosar filas del crimen organizado, que están ávidos de encontrar. Otra tercera parte intentará integrarse a la sociedad mexicana y otra tercera parte continuará en sus esfuerzos de ingreso ilegal hacia los Estados Unidos de América. Entonces, es un riesgo que debemos de tomar en consideración. Sin embargo, también lo que yo he estado observando es que, y aquí con mi equipo, en este tema en especial, es que las soluciones que se han pretendido dar vienen acompañadas de una enorme carga política. Y no me refiero nada más al espectro de la élite que en este momento se encuentra, élite política que se encuentra en el poder, sino también de toda la élite política, que como bien sabemos son políticos profesionales que se han dedicado durante toda la vida al ejercicio de esta noble tarea, que es importante, pero que se han repartido de acuerdo a las coyunturas temporales de nuestra sociedad, el poder, ¿no? El poder actual.
Tuvimos experiencias con un partido político, luego tuvimos experiencias con otro partido político y ahorita está en el gobierno otro partido político. Lo que a mí me llama mucho la atención es que el debate en la búsqueda de la solución ha estado con una enorme carga política que no ha aportado nada en la solución real. Y te voy a poner un ejemplo. En la administración anterior había enormes y reconocidos luchadores sociales que acusaban al gobierno en turno de una represión indiscriminada hacia la migración ilegal. Esos mismos activistas importantes ahora se encuentran dentro de la estructura ideológica del poder en turno. Y entonces están aplaudiendo todas las actividades que está haciendo el gobierno federal. Y aquellos que en el sexenios anteriores aplaudían lo mismo que ahorita está haciendo el gobierno, pero era con sus siglas, ahora lo rechazan. Entonces, la solución en el corto plazo, desgraciadamente, no va a venir de la élite política en nuestro país, ni de la Cámara de Senadores, ni de la Cámara de Diputados, y ni del Ejecutivo, desde el carácter civil. Otro de los puntos que hay que tomar en consideración y que lo manejan todos los políticos, sobre todo de corte centro y liberal, son la frase del presidente Benito Juárez, que decía: entre los hombres como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Lo interesante de este argumento es que involucra a las naciones, y las naciones, el derecho de las naciones es, valga la redundancia, su estado de derecho, o sea, las leyes y reglamentos que emanan de la constitución de cada estado y que representan el derecho de ese estado. Por eso decía Benito Juárez, entre los hombres y entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esto implica que los ciudadanos extranjeros tienen la obligación de respetar el Estado de Derecho de otra nación. O sea, no lo estamos diciendo ahorita nosotros, ni lo dice el gobierno, que siempre lo ha repetido, lo ha manifestado como una de las frases más importantes el propio Benito Juárez. Y todo el mundo lo acepta. Es una de las frases que lo hicieron benemérito de las Américas. Entonces, cuando se exige a ciudadanos extranjeros que cumplan con el Estado de Derecho de nuestro país, no estamos o no se está actuando de manera incorrecta. Otro de los puntos que hay que tomar en consideración es que todos los riesgos a la seguridad nacional afectan los intereses nacionales y los objetivos nacionales permanentes. Y en la propia definición de los objetivos nacionales permanentes está la irrenunciabilidad, o sea, es irrenunciable la protección por parte del Estado, apoyándose incluso en el uso legítimo de la fuerza. Esto es, el Estado no puede renunciar a proteger nuestros intereses nacionales y nuestros objetivos nacionales permanentes. Y para ello debe de hacer uso incluso de la fuerza de acuerdo a la reglamentación actual, que permite, y esto es algo que la gente le molesta, porque una cosa es verlo de manera ideal y otra cosa es tratar de hacer un análisis objetivo. El uso legítimo de la fuerza permite de manera escalonada y perfectamente justificada cualquier tipo de violencia, incluso como última instancia el uso de violencia letal. O sea, eso es importante que lo tomemos en consideración, porque los miembros de los cuerpos de seguridad están autorizados bajo circunstancias muy severas, sobre todo cuando está en riesgo su integridad, su vida o la vida de terceros, el empleo de la fuerza letal.
plenamente justificado, pero está permitido. Entonces, en nuestro país existe una parte de la sociedad, yo diría, no llega ni a una cuarta parte, yo diría, de la sociedad, que de manera muy idealista, es una parte de nuestra sociedad que lo hace de plena convicción, pero dejándose llevar por un análisis, un sesgo emocional que limita poder presentar argumentos completamente válidos o al menos convincentes. Entonces, nosotros vemos figuras en televisión de los cuerpos de seguridad haciendo uso de cierto nivel de fuerza para contener un riesgo a la seguridad nacional, y esta porción de la sociedad que se deja llevar por sesgos emocionales actúa señalando inmediatamente la actuación de las fuerzas de seguridad. Súmale a esto aquellos que dejan de lado el sesgo emocional, pero parten de un sesgo ideológico, y te digo, aquellos que en sexenios pasados reclamaban una supuesta participación de las fuerzas federales, sobre todo las Fuerzas Armadas, en temas de seguridad, ahora la aplauden, y aquellos que antes la aplaudían, ahora la señalan. Son argumentos que no son válidos, ¿no? No, estamos hablando con el doctor Noé Cuervo, especialista en temas de seguridad nacional, de seguridad del Estado. Como conclusión, a mediano plazo, ¿qué panorama visualizas? Es decir, vayamos hacia mediados de año, una vez que los Estados Unidos decidan, nos acaban de regresar en los últimos 3 años 1 millón de indocumentados ilegales. En la frontera hay 52,000 haitianos queriendo entrar. Tú nos has dicho que los gringos solo aceptarán el 50%. Estamos hablando de 25,000. Aquí se van a quedar 25,000. Incluso en Tijuana se da el fenómeno de que ya algunas comunidades de haitianos se han integrado a la sociedad mexicana, a la sociedad de Tijuana o de Baja California. ¿Qué visualizas tú hacia el primer semestre de este año? ¿Cuál va a ser la reacción de Estados Unidos? ¿Cuántos van a aceptar? ¿Y qué va a hacer México con todos los que, en el mejor de los casos, el 50% de todos esos que son, creo que 130,000 los que están en las caravanas? ¿Qué va a hacer México con esos 80,000 migrantes? ¿Los vamos a devolver todos? ¿Se quedarán? ¿Cómo va a funcionar la economía mexicana? Bueno, yo espero que sería una aspiración personal que los que se queden en nuestro país se integraran como varias comunidades. Hay comunidades coreanas, hay comunidades japonesas, hay comunidades americanas, hay comunidades haitianas que han emigrado con la intención de integrarse en nuestra cultura. Aquí el problema que yo veo, Octavio, es que estas personas que entraron de manera ilegal con la intención de llegar a los Estados Unidos, están huyendo, y esto es algo que quería comentar antes de responderte claramente, están huyendo de sus países, y creo yo que la migración ilegal de cualquier estado es un indicador perfecto del éxito o del fracaso de un gobierno en turno. La migración ilegal que tiene México hacia los Estados Unidos, casi o más de 12 millones de migrantes mexicanos viven allá, no es para aplaudirse, Octavio. No es un motivo de satisfacción. Al contrario, ningún ser humano se aleja de sus raíces si no es por una de 3 condiciones: por la inseguridad y el temor de su vida y sus propiedades, por la falta de oportunidades económicas, la extrema pobreza en la que ha vivido, o por la falta de oportunidades para crecer
ideológicamente, como persona, que se le respeten sus derechos fundamentales, ¿no? Son las tres principales causas por las cuales se van aquellos que reciben rechazo en sus propias comunidades, no los aceptan por pertenecer a ciertas minorías, aquellos que no tienen oportunidades económicas ni de crecer, salir de ese círculo de extrema pobreza, o aquellos que tienen miedo de subir por la inseguridad y se van, curiosamente, dejando lo que tienen, lo poco que tienen en sus países, pero pagando, Octavio, una gran cantidad para poder llegar a los Estados Unidos. O sea, divide nuestro país entre 5 o 7 regiones y cada región tiene un costo que estos migrantes ilegales no pagan, más o menos de 4,000, 5,000 pesos. Y luego falta para que los coloquen en la frontera, ¿eh? Luego falta que paguen para que los crucen. Como bien sabes tú, hay gente que no tiene dinero y sus familiares son con quienes están negociando y conforme van avanzando, van pagando. Entonces, cuando hacen este enorme sacrificio, es muy difícil que haya un retorno hacia atrás. Hay una obra, la Ilíada de Homero, la mayoría la conoce, y ahí narran la guerra de Troya. Y Agamenón sacrificó a su hija para que los dioses le permitieran poder llevar sus tropas hasta Troya, a las costas de Troya. Ya no había vuelta atrás. O sea, después del sacrificio de su hija, se había cruzado el punto de no retorno. En este caso, para muchas familias, muchos inmigrantes ilegales, pagar tal cantidad de dinero o haber aceptado una deuda tan alta es un punto de no retorno. Entonces, a partir de ahí empieza un problema de si van a ser capaces de integrarse. A mí me daría mucho gusto que se integraran dentro de una serie de oportunidades laborales, pero, y este es algo doloroso de decir, pero, pues primero tenemos que resolver las oportunidades laborales de nuestros ciudadanos. O sea, tenemos que dar la oportunidad de que todos los jóvenes mexicanos se integren al mercado laboral y luego permitir la integración de estas personas. Entonces, yo creo que en el corto plazo, en este año, no van a cambiar las reglas norteamericanas, vamos a seguir viendo gente que se va a quedar, ya estamos viendo manifestaciones en Tijuana, en Juárez, de ciudadanos mexicanos que rechazan el establecimiento de estas áreas exclusivas de gente extranjera. Ya estamos viendo manifestaciones de mexicanos sin tintes políticos, sino por su propia realidad local, de que rechazan el apoyo que el gobierno federal está dando para estas comunidades, dejando de darle a las nuestras. Entonces, es muy peligroso el caer en el estado fácil de decir que entren. Preguntémosle a los de Ciudad Juárez, preguntémosle a los de Tijuana, preguntémosle a los de Tapachula, a la sociedad mexicana que ahí está. Y entonces vamos a tener una perspectiva diferente. Yo tuve la oportunidad de estar un año en el sur de nuestro país, allá en Chiapas, en Tapachula, y quiero decirte que la sociedad centroamericana es distinta a la sociedad de Tapachula. Chiapas es mexicano, tienen una cultura, nos identifica, y cruzando la frontera ya no es lo mismo. Entonces, me preocupa la porosidad enorme de la frontera sur. No se puede en el corto plazo resolver un problema de control. Se tiene que emplear una inteligencia, los organismos de inteligencia deberán de estar pendientes, trabajando en Honduras, El Salvador, en Guatemala, para desarticular las famosas caravanas o estar atentos para ese tipo de eventos que aumentan el potencial del riesgo. Y por último, pues tenemos que desarticular, trabajar en la desarticulación
de estas bandas del crimen organizado que han construido complejos de seguridad regional donde hay países productores de migrantes, principalmente Centroamérica, México como país de tránsito y Estados Unidos como país receptor. Entonces, creo que los factores potenciadores de la inseguridad, la falta de oportunidades económicas, la desigualdad y una mal distribución de la riqueza han permitido que se aumente este riesgo que viene principalmente de los países de Centroamérica y que no está errado el hecho de querer involucrar a los Estados Unidos y nuestro país en decisiones de ayuda económica a estos países. Sin embargo, eso tiene que ir a la par de un fortalecimiento de la porosidad de la frontera sur y de un cambio de posición con los Estados Unidos, porque desgraciadamente no podemos seguir siendo el receptor de este problema, ¿no? Creo que por ahí vaya. Pues te agradecemos mucho, doctor Noé Cuervo, especialista en temas de seguridad nacional, seguridad pública, seguridad del Estado. Este panorama que nos das de un problema que pues vamos a tener, como tú bien lo dices, durante el corto plazo, pues tenemos que convivir con ellos. Debe ser el gobierno mexicano más creativo, tanto para retenerlos, bueno, no retenerlos, sino proteger sus derechos mientras permanezcan en el país y buscar la manera de que retornen. Y también, como tú dices, pues que los norteamericanos no nos vean como tercer país seguro. Doctor, antes de que terminemos, quisiera que nos platicaras un poco a qué se dedica tu empresa. Supongo yo que tienes grandes clientes, como pueden ser gobiernos o grandes empresas, pero también yo he sido partícipe de ellos, tienen muchos diplomados sobre seguridad que son para el ciudadano de la calle. ¿Qué le ofreces al público que te está escuchando? ¿Para qué sirve tu empresa? Sí, mira, la empresa fue construida, tenemos un año, nos ha ido muy bien, como lo mencionas tú, ya estamos construyendo las oficinas matrices, esperamos terminar en febrero de este año. La empresa se centra en capacitar en temas de seguridad del Estado, lo que te decía, seguridad nacional, seguridad interior, seguridad pública, seguridad privada y ciberseguridad, e inteligencia, que está integrado, y que son conocimientos de élite que estaban reservados. Se daba dentro de las escuelas de capacitación de alto nivel de las Fuerzas Armadas. Había o hay universidades como la Anáhuac, Ciudad de México, como el TEC de Monterrey, como el INAP, que dan diplomados muy caros, o al menos, si no muy caros, a costos que son accesibles. Pues para el común de la sociedad, ¿no? Sin embargo, ellos dan un documento que es un diploma que tiene un valor curricular. Esto es importante que la ciudadanía lo sepa. El valor curricular es un documento que tú, de manera personal, le das en tu currículum vitae. O sea, tiene valor curricular porque tú lo pones en tu currículum. Obviamente, un documento que tiene valor curricular de Harvard tiene más peso que otro de una empresa más pequeña, del TEC de Monterrey, pero no dejan de ser documentos sin validez oficial. Esto es importante. Nuestra empresa da estos diplomados, que ahorita te los comento, en este tipo de conocimiento especializado, pero aparte, nosotros somos centro evaluador de competencias Conocer CEP, que le da un certificado validado por la Secretaría de Educación Pública, y también somos entidad de examinación de normas ISO internacional para personas, de tal manera que nuestro diplomado también va incluido, aparte del diploma, las certificaciones de la SEP de Conocer, certificación oficial, o certificación oficial internacional de ISO. Ahora, ¿qué tenemos para este año? En este año nada más vamos a dar 3 diplomados. El diplomado de analista de inteligencia, que tiene 2 certificaciones, una certificación del Gobierno de México, Conocer CEP, de S0329,
que es de analista de inteligencia, y otra certificación ISO internacional, que es de analista criminal. Ese lo iniciamos mañana. Hoy a las 20 horas se cierra la inscripción y el costo total está al 50% de lo que está en el mercado, incluyendo ya la doble certificación. Entonces, este diplomado cuesta 23,000 pesos y se puede pagar en 3 meses sin interés. El 8 de mayo iniciamos el diplomado en ciberseguridad, ciberinteligencia y seguridad de la información, que lleva incluida la certificación de auditor líder ISO en sistemas de gestión de seguridad de la información. La certificación ISO de auditor líder en sistemas de gestión de seguridad de la información. Quiero decirte que la pura certificación tiene un costo mayor a los $1,900. Sin embargo, nosotros damos un diplomado con 19 módulos, integramos esta certificación y el costo total va a ser de 25,000 pesos. Nada más abrimos los diplomados para 20 personas. Entonces, ya hay 2, todavía no detonamos la campaña de este, pero ya tenemos 2 inscritos, quedan 18 plazas, y luego en octubre vamos a dar el diplomado en Defensa y Seguridad Nacional. El año pasado dimos el diplomado en Seguridad del Estado. Esta vez vamos a dar el diplomado en Defensa y Seguridad Nacional. Este lleva incluida la certificación ISO de consultor general y el costo total va a ser de 20,200 pesos. Entonces, con toda la certificación. Entonces, y la característica de nuestros diplomados es que todos los catedráticos son doctores especialistas en el tema. Tenemos maestros que tengan maestría, se verifica que estén con registro de validez oficial de estudios, los que son mexicanos y los que no son de su país. Trabajamos con gente de Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos, de España, pero deben de tener, son pocos, trabajamos los cursos siempre, el de analista de inteligencia, todos somos doctores, el último también todos somos doctores, y el de ciberseguridad, el 60% somos doctores y hay 40% de maestros. Tenemos un campus virtual y ahorita eso es lo que estamos nosotros trabajando. En breve, pretendemos ya desarrollar cursos mucho más accesibles en los mismos temas, sin la certificación, que sean completamente online, fíjate, en temas de seguridad del Estado, de inteligencia, de análisis de inteligencia, de ciberseguridad, con un costo, creemos, de 3,200 pesos, pero serían completamente online, de tal manera que socialicemos. Y efectivamente, como lo mencionas, estamos concluyendo la construcción de las oficinas matriz para poder trabajar ya de manera más concentrada con ciertas instancias de gobiernos nacionales de los 3 niveles de gobierno e internacionales que nos han estado contactando para poder trabajar sobre todo en el tema de analista de inteligencia. Y hay estamos ahorita en negociaciones, porque fíjate, y con esto sí lo de la empresa, hay empresas que están vendiendo equipos electrónicos tácticos, Harris, Motorola, a los cuerpos de seguridad y siempre capacitan al personal técnigo. Y ahorita estamos en pláticas porque quieren que nosotros, dentro del paquete de inversión que ellos ofertan a gobiernos de Sudamérica, que es con los que trabajan, quieren ofrecer que también a los mandos medios y mandos altos que no reciben capacitación, ya ves que cuando dan equipos de inteligencia, pues la capacitación la reciben los operadores. Ahora con nosotros estamos viendo que de dar DR Cuervo Consultores, dentro del paquete de ellos, la capacitación a sus generales y coroneles. Es el proyecto que sería 2022-2023. Hasta ahorita ahí vamos.
¿Alguna dirección, teléfono donde la gente pueda Sí, consultar, pedir más informes? tenemos nuestra página www.drcuervoconsultores.com. Se pueden pedir información a el correo info@drnoecuervo.mx o al teléfono 314-165-3381. El teléfono es de Manzanillo, pero las oficinas matriz las estamos construyendo en Boca del Río, Veracruz, por el Pirata Fuentes, por el estadio de fútbol. Si nos repites el teléfono, por favor. Sí, es 314-165-3381. Ahí está también WhatsApp. Y en las páginas de nuestra empresa tenemos el icono de WhatsApp, le dan clic y en automático ellos pueden también enviarnos un mensaje. Cerramos hoy ya muy interesante el diplomado. Este diplomado de analista de inteligencia fue un éxito muy bien recibido. Lo iniciamos mañana a las 10 de la mañana. Y algo importante, Octavio, antes de irme. Cada mes vamos a presentar un webinar o conversatorio con un doctor especialista en la materia en estos temas. Quiero decirte que en el mes de enero pretendemos hacer uno el 27 de enero, otro el 24 de febrero y el 24 de marzo. Estos están enfocados en el tema de ciberseguridad y el 28 de abril, todos estos en el tema de ciberseguridad. A partir de marzo, junio, julio y agosto vamos a tener webinars sobre defensa y seguridad nacional, y luego octubre, noviembre y diciembre para el próximo año pretendemos iniciar con un diplomado en seguridad pública e investigación criminal. Es el que vamos a iniciar hasta enero del 2023. Como verás, a partir de mañana tenemos ya ocupados todos los sábados de 2022 y tenemos actividades hasta diciembre, ¿no? Pues, doctor Noé Cuervo, te agradecemos mucho el tiempo que le has dedicado al público de nuestro programa, a Objetiva Comunicación Creativa, y pues estaremos dando lata para que nos orientes acerca de los temas que también preocupan al ciudadano de la calle. No se ve tan lejana para el día a día del hombre que trabaja, que los temas no solo de seguridad pública, como tú bien marcaste, también hay seguridad interior, hay ciberdelincuencia, hay temas de seguridad nacional y de seguridad interior. Entonces te estaremos dando lata porque la gente de la calle también quiere saber cómo va este país, hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer también como ciudadanos para apoyar estos esquemas de defensa de nuestra seguridad nacional. Doctor Noé Cuervo, muchas gracias por tu tiempo. Te mando un fuerte abrazo, muy amable, gracias a ti. Gracias a todos por escuchar. Gracias, doctor. Y ustedes, amigos, que tengan un excelente día y nos estaremos viendo en las próximas semanas con otros temas para usted, el ciudadano de la calle. Que tenga buen día.